Hola amigos. Mucho me temo que la suerte ya está echada. La OTAN ya está de lleno metida con sus soldados en Ucrania, hasta el punto que según informaciones occidentales, el 30% de los soldados que hoy luchan en Ucrania son soldados de países de la OTAN. En Rusia ya son muchos los parlamentarios que exigen que se declare el estado de guerra, y la movilización general en Rusia. Con la significación, de que uno de ellos, es el líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov, que ha sido hasta ahora uno de los grandes apoyos de Putin en la llamada Operación Especial, además de ser el principal partido después del de Putin. Cuando muchas voces en Europa empezaban a pedir explicaciones del desastre económico que se avecina en Europa, ayer el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, salió en defensa de la lucha sin cuartel contra Rusia. Es como el tiburón que huele sangre, y se lanzó a la yugular de Rusia, dando a entender que tal como dijo él, destruirán Rusia. Dijo ayer el jefe de la diplomacia europea lo siguiente: las sanciones antirrusas impuestas por la Unión Europea están funcionando, no deben cancelarse, dijo el 13 de septiembre Josep Borrell. Insistimos en que las sanciones contra Rusia funcionan, no podemos cancelarlas hasta que traigan resultados. Esto, al igual que una dieta, el resultado no se logra al día siguiente. Es necesario tomar medidas, y poco a poco habrá un efecto. Pero si dejas todo de golpe, entonces los kilogramos pueden volver. Los ucranianos han logrado mucho más éxito de lo que nosotros mismos esperábamos, lo que significa que la estrategia que hemos elegido desde el principio es correcta. Ahora necesitamos redoblar nuestros esfuerzos, y no dudar, dijo el político. Esta frase, bajo mi punto de vista, no hace más que ratificar sus convicciones cuando dijo que a Rusia había que derrotarla en el campo de batalla. Y la frase de que los resultados de estos días son mucho mejores de lo que se podía imaginar, es una clara soflama para que ningún gobierno de la Unión Europea quiera dar marcha atrás. Por lo tanto, es posible que Putin esté esperando a su reunión de mañana con Xi Jinping, para acordar la estrategia ante el imperialismo de la OTAN. Eso nadie lo sabemos. Lo digo porque la presión cada vez es mayor para Putin en Rusia. Y ya nadie ignora la situación actual de la guerra, el tablero ya está conformado, y la OTAN está terminando de poner todas las fichas. Las dos últimas creo que han sido, el ataque de Azerbaiyán contra Armenia, y el desembarco de gran cantidad de material bélico pesado en Georgia, al amparo de unas maniobras conjuntas. Los movimientos de la partida ya han comenzado, la contraofensiva con miles de soldados ucranianos de los que el 30% son directamente soldados de la OTAN, ha sido el primer movimiento. Incluso los oficiales extranjeros, cuya llegada a Kramatorsk fue registrada por la inteligencia de la República Popular de Lugansk, caminan abiertamente con uniformes de la OTAN. Así lo anunció este martes el oficial de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, Andrei Maroko. Nuestras agencias de inteligencia registraron la llegada de oficiales extranjeros allí. Quiero enfatizar que estos no son instructores ni mercenarios. Esos son precisamente los oficiales, ya que tienen galones de distinción, dijo Andrei Maroko, al Canal 1 de televisión. Maroko enfatizó que estas personas no se esconden. El hecho de que vimos oficiales con uniforme de la OTAN en Kramatorsk sugiere que ya se han quitado todas las máscaras, dijo. Al mismo tiempo, agregó que durante mucho tiempo se ha registrado una gran cantidad de habla extranjera en las interceptaciones de radio. Y no solo en inglés, sino también en los idiomas de los países de la antigua Unión Soviética, que ahora se han convertido en miembros de la OTAN. Creo que está mal decir que aquí no hay unidades de combate de la OTAN, de hecho, vinieron aquí en 2014, y ahora están operando más abiertamente en este territorio, enfatizó Maroko. Lo de que el 30% de los soldados ucranianos ya son soldados de la OTAN, que intervienen en la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kharkov. Es una información que no proviene de fuentes rusas, sino de las publicaciones occidentales, incluida una tan autorizada como South Front, donde publican los principales expertos, que la operación ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN en la región de Kharkov
fue planificada por el Comando Militar de Estados Unidos. En la ofensiva participaron unas 200 unidades de equipo militar pesado y hasta 9.000 soldados. Estas fuerzas superaron en número a las unidades de la República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, y Rusia, defendiendo sus posiciones en la región por 4 o 5 veces. El objetivo principal de la ofensiva ucraniana era un ataque de flanco, cerco y posterior destrucción de la agrupación rusa en el área de Balakleya, Kupiansk e Izium. El comando ruso predijo la ofensiva de grandes fuerzas de Ucrania, y la OTAN en esta dirección era consciente de que sería extremadamente difícil contener la ofensiva enemiga con las fuerzas que tenía. También era prácticamente imposible mover suficientes refuerzos a tiempo sin debilitar otras áreas en otras líneas del frente. Habiendo evaluado los riesgos, el ejército ruso decidió abandonar las posiciones débilmente fortificadas, retirar tropas a nuevas líneas, y enderezar las líneas de comunicación. Antes del inicio de la ofensiva ucraniana, los civiles fueron evacuados de los asentamientos amenazados, quienes aceptaron trasladarse al territorio de la Federación Rusa. Ante esto Putin se verá obligado a reinventar la llamada Operación Especial, por una declaración de guerra, empezando la fase final del enfrentamiento contra la OTAN en bloque. Ya empezó en realidad, con bombardeos contra infraestructuras vitales de Ucrania, que provocaron un apagón en Ucrania. El ataque con misiles de las fuerzas aeroespaciales rusas el 11 de septiembre contra las instalaciones de suministro de energía en Ucrania, mostró la verdadera escala de lo que deparará el futuro. El golpe se produjo después de una conversación telefónica entre los presidentes ruso y francés, Vladimir Putin y Emmanuel Macron. Esta circunstancia sugiere que no se llegó a ningún tipo de acuerdo, ni aún para guardar las apariencias, o sea, esto es la guerra a cara de perro. Es posible que si después de la reunión con Xi Jinping, Putin declara el estado de guerra, lo que vendrá después será el infierno, porque estos primeros ataques a las infraestructuras de Ucrania indican que lo siguiente puede ser dejar toda Ucrania sin luz. Tal parece por la destrucción completa de ayer del TPP-5 en la región de Kharkov, lo que indicaría una táctica a largo plazo para desconectar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la comunicación y el posicionamiento a través de Internet. Además de crear un caos económico, un enfoque sistemático es lo principal en esta táctica. Tampoco se descarta el empleo de armas nucleares, a lo que la OTAN acaba de decir hoy mismo, que si esto sucede, la OTAN se plantearía entrar en territorio ruso. El problema de las 15 centrales térmicas ucranianas es que Ucrania no tiene especialistas ni competencias en ellas, se han perdido durante los años de independencia. Por lo tanto, su destrucción sería irrevocable. En cuanto a los objetivos que Kiev estableció con la operación cerca de Kharkov, fueron para aumentar el suministro de armas occidentales. Entonces, como muestran informes recientes, esto está lejos de ser un hecho. Por ejemplo, Atenas anunció hoy que no enviaría sistemas rusos S-300 a Ucrania porque podría dañar la capacidad de defensa de Grecia. Así lo afirmó el primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis. Según él, Grecia está lista para transferir BMP-1, con tecnología soviética a Ucrania, si recibe a cambio BMP Marder 1A3, de Alemania. Pero Alemania, a su vez, declara que ha agotado sus capacidades de exportación de armas, y estamos hablando de mantener su propia capacidad de defensa. Cada vez es más difícil para los líderes europeos convencer a su población de la necesidad de brindar asistencia a Ucrania, lo que tiene graves consecuencias económicas, y un mayor sentimiento antigubernamental en la sociedad. Una manifestación de 100.000 personas en Praga lo demostró claramente. Aquí las presiones están repartidas, tanto para Putin, como para los plutócratas de Bruselas, y lo que vendrá después será tremendo, porque si Putin declara el estado de guerra, podrá atacar legalmente todos los objetivos antes aludidos. Y en la Unión Europea, ya surgen muchas voces en contra de los capitostes del nido de Bruselas. Por ejemplo, la exministra de Exteriores austríaca Karin Kneiss dijo que Europa provocó la actual crisis energética,
y destacó que el precio de energía creció entre el 30 y el 40% después de abril de 2021, pero ahora su crecimiento alcanza un 400%. La exministra de Asuntos Exteriores austríaca Karin Kneissl declaró que la crisis energética comenzó en Europa en 2021 y fue provocada por las acciones de los propios políticos europeos. Teníamos una crisis en la energía eléctrica antes de que comenzara la crisis gasística. Es el resultado de la liberalización de los últimos 18 años, lo que atravesamos desde abril de 2021, es decir, hace más de un año, afirmó durante una entrevista con la agencia TASS publicada el domingo 11 de septiembre. Se trata de una situación que nosotros mismos provocamos. De acuerdo con sus declaraciones, el mercado fue reorientado hace años para dar preferencia a las fuentes de energía renovables, lo que causó un desequilibrio. El mercado de energía eléctrica, a pesar del papel de las fuentes de energía renovables, depende mucho del precio del gas. Incluso cuando la electricidad se genera más de fuentes renovables, indicó. Comentando las causas de la crisis energética, la exministra dijo que los países europeos hicieron pocas inversiones en el sector de gas y petróleo. La oferta disminuye, la demanda se mantiene, y después de la pandemia, incluso está creciendo, reiteró Karin Kneissl. Pues es increíble lo que está pasando, ¿quién lo diría? Ahora mismo ya nada es lo que parece, porque ahora resulta que en la Unión Europea capitalista por antonomasia, resulta que se van a abrazar al comunismo, y todo esto sin consultar para nada con Lenin. ¿Será posible tamaña osadía? ¿Pero de qué van? ¿Que también quieren desposeer a Rusia de su propia historia comunista? No os lo toméis a broma, que es cierto, todos lo sabemos ya en Europa, quieren nacionalizar empresas energéticas, y quitarles los sagrados principios del capitalismo, poniéndoles impuestos especiales a las empresas energéticas y a la banca. Pobres diablos la hostia que se van a meter, Alemania, España y un larguísimo etcétera, sopesan interferir directamente en el mercado energético, tantos años despotricando del comunismo, y ahora esto. El anuncio de un importante legislador alemán llega en medio de la crisis energética, y de las negociaciones de los países europeos para imponer un tope al precio del gas. Alemania estudia la posibilidad de intervenir directamente en el mercado energético, para evitar el empeoramiento de la situación económica del país en medio de la subida de los precios del gas, afirmó Lars Klingbeil, el codirector del Partido Socialdemócrata SPD, de la Nación Europea. El 11 de septiembre, el político declaró en la emisora ARD, que Alemania tiene que pagar la factura de todos modos, pero la cuestión es si debe hacerlo ahora, interviniendo en los mercados y amortiguando, o si debe esperar, lo que puede causar insolvencia y desempleo. Hasta el momento, Berlín evitaba la intervención directa en el mercado energético, según Bloomberg, permitía a las compañías de gas repercutir una parte de los costes a los clientes. Al mismo tiempo, el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, señaló en una reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea, que está en contra de la introducción de un tope en el precio del gas ruso. A pesar de que el canciller alemán Olaf Scholz anunció que su país estaba preparado para un corte de gas por parte de Rusia, los expertos afirman que Alemania se enfrentaría con una recesión económica profunda. Hay que estar muy atentos a las noticias que a buen seguro se van a precipitar durante estas semanas venideras, porque ya nada es lo que parece, y estamos todos en la cuerda floja. Porque hoy mismo en el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen ha ratificado las palabras de Borrell, y en su discurso ha dicho: Putin fracasará, y Europa vencerá. La Unión Europea no planea levantar las sanciones antirrusas. Y Ursula von der Leyen admitió que los meses venideros no serán fáciles ni para las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, ni para las empresas. Y digo yo, los plutócratas que han provocado todo esto que solo repercute en los bolsillos de sus súbditos, ¿tendrán dificultades ellos para llegar a fin de mes? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.